Y hablábamos la semana pasada de los talleres del liceo, ¿no? Las inscripciones, la apertura. Y yo me detuve en el taller de lengua de señas, porque me pareció muy interesante y quise saber más sobre este taller que se viene dictando desde hace un par de años ya, el primer año normal y el segundo año con una modalidad virtual en el Liceo Municipal, y por eso hemos invitado a su profesora, Angelina Minetti, que es profesora de sordos e hipoacúsicos e idónea en interpretación. Gracias por venir, Ángel. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fueron 2 años, ¿no? Ya en el liceo con este taller. ¿Con qué, digamos, con qué modalidades se dan para niños, para adultos? Claro, en el 2019 se arrancó la modalidad para niños, que la daba yo, y la de adultos, que la daba una persona, un instructor sordo, una persona sorda que venía desde Santa Fe a trabajar con ellos, y yo que funcionaba de intérprete en los primeros módulos, como para romper el hielo, que los alumnos no se sientan tan desorientados, pero luego yo estaba ahí para ayudar, pero mi función era más de supervisión, por ahí, o hacer los videitos para que los alumnos practiquen, pero el profesor a cargo era un profesor sordo, un instructor sordo. Bien. Bueno, el 2020 nos agarró con la pandemia, no se pudo porque ellos viajaban de la localidad de Santa Fe a Casunchales, incluso eran 2 profesores y se turnaban, eran los sábados, y bueno, no se pudo continuar, se intentó con mi modalidad virtual y tampoco se llegó a un acuerdo, entonces bueno, el de adultos quedó, se terminó el primer nivel y cuando quisieron pasar a un segundo nivel, en el 2020 no se pudo abrir. Con niños hicimos en el 2019 presencial y en el 2020 también era todo un ensayo y error, era probar y demás, como había muchos talleres del liceo que virtualmente no funcionaban tanto, hubo dudas de arrancarlo o no arrancarlo, probamos, hicimos una prueba y la verdad que la experiencia fue maravillosa, porque de tener, lo que pasa es que al ser un taller que tiene todas las características de ser visogestual, lo visual no servía de todas maneras, digamos, la distancia no importaba tanto, si se quiere. Y la verdad que yo tenía, a nivel presencial, habré tenido como máximo 12 alumnos y llegué a tener 29 virtual. O sea que más, duplicaste y más. Y más, para mí fue toda una sorpresa, también fue todo un aprendizaje, porque bueno, con esto del soporte técnico de las distintas aplicaciones que se necesitaban para dar clase y demás, porque a medida que se iban aumentando la cantidad de alumnos teníamos que ver cuál era y cuál era la más óptima para poder trabajar, pero con mucha predisposición de la familia, de los chicos, porque tenía chiquitos hasta de 6 a 12 años, eran bien chiquitos. Bien. Digamos. Y vos hablabas en un momento del segundo nivel. ¿Cuántos niveles son? Esto, porque también tiene que ver con el objetivo, ¿no? ¿Por qué se hace este taller? ¿O por qué uno quiere aprender esta lengua de señas? ¿Hay una necesidad? ¿Hay alguien en la familia? ¿O solamente por, bueno, a ver, me gustaría saber cómo se hace esto? Creo que es un idioma que de a poco fue ganando lugar, nos ayudó muchísimo, también nos ayudan mucho los medios de comunicación cuando pasan los intérpretes en los distintos medios, entonces bueno, la gente se fue conociendo más. Acá en Sunchales tenemos un aula integradora que tiene chicos sordos, entonces muchos de los chicos que van al taller de lengua de señas son compañeritos de niños sordos que van a la escuela con ellos, y otros no, simplemente les interesa, quieren saber más de esto. Muchas familias que por los chicos se interesaron los papás y después pidieron aprender también ellos, y bueno, hay muchos adultos que si uno empieza a indagar, alguno que conoce o que tiene cercano a la familia, pero son muy pocos, el resto me parece que es una cuestión más de apostar a la inclusión, de conocer un poco más este idioma, y entonces bueno, fue ese es el objetivo, por eso se da en niveles, porque el primer nivel es el que te permite tener la base para entablar una comunicación cotidiana. Bien. Y de ahí en adelante vos vas aumentando
hasta llegar, hay distintas modalidades, pero más o menos la Asociación de Sordos de Santa Fe se maneja hasta el 5º nivel, que ahí ya sería un nivel ya de intérprete. Bien. Un nivel más alto para actos y demás, donde, bueno, ya no es lo que busca el cotidiano de la comunidad, que lo que pretende es una comunicación fluida y poder entenderse. Es interesante esto que planteas de los niños a partir de este interés, de decir, bueno, a ver, tengo un compañerito, me encanta poder comunicarme, me encantaría tener la posibilidad de comunicarme de igual a igual y entonces aprendo la lengua de señas. Es genial. Sí, pasa mucho que, por ejemplo, desde la escuela donde están los chicos integrados, el aula donde están los chicos, generalmente estoy yo u otra docente, otra colega trabajando, y a los compañeritos se les enseña lo básico para que puedan entablar la comunicación. Pero claro, en el recreo se ven con el resto. Claro. Y el resto tiene esto de, pero yo no lo entiendo, yo no sé qué hacer. Por eso es que aparecen esta necesidad de querer aprender la lengua de señas. Y la verdad que los chicos, y yo, porque a mí me gusta mucho, lo disfrutamos un montón. El ir aprendiendo. En esta oportunidad virtual el año pasado, pudimos convocar a un adulto sordo de acá de la localidad. Ajá. Un joven sordo, que le digo adulto me va a matar, un joven sordo de la localidad que, bueno, se sumó a los encuentros y entonces para los chicos fue fabuloso el poder comunicarse con ellos, con él directamente y poder hablar, bueno, que él les cuente ciertas cosas y ellos poder entender lo que estaba diciendo. Es como que estés estudiando inglés y viene alguien que tiene esa lengua como su lengua nativa o de origen. Exactamente. Entonces, claro, de otra manera hablas. Yo creo que se posicionan las dos personas de una manera distinta. Los chicos que lo ven, wow, mira, le entendí. Sí. Y las personas sordas también desde un lugar de empoderarse de que es su idioma y que ellos tienen derecho y deben enseñar ellos su propia lengua. Por eso yo insisto mucho en que siempre haya instructores sordos que acompañen a mí como docente. Claro. Porque quizás nosotros lo que tenemos es, nosotros digo los profesores de sordo, tenemos la pedagogía, la cuestión de la estrategia para trabajar sobre todo con niños, pero ellos son los hablantes naturales. Seguro. Entonces por eso nos gustó siempre desde que lo planteamos en el 2019 trabajar en conjunto. Personas sordas con personas oyentes y que quien sea el instructor, sobre todo en adultos, sea un instructor, una persona sorda. ¿Qué cantidad de personas, sean adultos o niños, sordos o hipoacúsicos hay en la ciudad? ¿Es alto el porcentaje? En la ciudad, adultos no tengo tanto registro porque yo conozco más dentro de los jóvenes y niños, sé que hay, pero no tengo tanto registro. Sí de los que se manejan dentro de la escuela, que yo todavía los conozco. Y son unos 11, 12, que no es tanto, pero es. En realidad nosotros, en algún momento cuando se creó el aula integradora, que funciona acá en Sunchales, depende de la Escuela de Sordos de Rafaela. Cuando se creó en su momento tenía 2 alumnos y se pensaba que en algún momento iba a desaparecer y que las docentes que trabajábamos aquí íbamos a tener que viajar a Rafaela con los adultos allá porque acá se iba a terminar. Y sin embargo fue creciendo. Y por ejemplo, yo que estoy con los más chiquititos, tengo niñitos desde estimulación temprana, nivel inicial, primer grado, así que todavía hay. Después están los más grandes que están en secundaria. El hecho de que la integración también ahora se haga en secundaria hace que nosotros tengamos que seguir con los chicos. Claro, interesante. Vos sabés que siempre recuerdo, por eso me encanta escuchar esto que me estás contando respecto a la iniciativa de muchos niños, o en todo caso de adultos, de poder comunicarse. Más allá, de tener o no a alguien en la familia o a alguien cercano, porque hace 5 o 6 años, haciendo una nota para la radio, hablaba con la directora de la Escuela Argentina de Lengua de Señas y ella me decía que la mayoría de las personas que iban a aprender no eran los familiares directos de alguien que tenía esta manera de comunicarse, sino personas ajenas, cosa que me llamó mucho la atención, porque uno dice, bueno, a ver, dentro de la familia está la necesidad de comunicarse con ese niño. Y no, y me decía que generalmente no eran ni los padres ni los hermanos, eran personas del entorno, no sé, escolar o laboral o ajeno totalmente. Sí. Esta realidad se vive acá también en Sunchales. Es muy común. Los papás de mis alumnos, por ejemplo, sí tienen por ahí sus momentos o sus talleres que se brindan desde el colegio, pero que no es lo mismo, porque no es que se brinda la lengua completa o así son tallercitos pequeños, no es el taller donde se brinda todo el nivel. Y sin embargo ellos no participan tanto de estos, sí, por ejemplo, tíos o vecinos, pero es cierto que siempre es más lejos
del entorno. Del núcleo directo. La verdad es que, bueno, también reconforta ver desde hace unos años algo que en otros países viene ocurriendo desde siempre, ¿no? Y es este tema de la interpretación, ese recuadrito en la pantalla para que toda la programación de un canal esté traducida, ¿no? Claro, tal cual. Y la comunidad sorda sigue reclamando, sobre todo la santafesina, que es con la que yo más contacto tengo, está luchando mucho para que esto en esta zona se lleve a cabo, se cumpla. Sí hay mucha más presencia de intérpretes en los distintos lugares. Sí. En los actos, en las conferencias, en lo que sea, hay intérpretes, que antes no era así. Hay intérpretes que no tienen que pagar de su bolsillo los sordos, porque lo que pasaba era eso, que el sordo adulto interesado en alguna problemática tenía que pagar de su bolsillo a algún intérprete para que vaya a enseñarle lo que él quería saber. Bueno, esto ya no, esto es un gran avance. Sí, en los actos empieza a ser más común, ¿no? Sí, y eso también es otra cosa que como que la lengua de señas fue ganando espacios, ¿no? Y fue visibilizándose más, siendo tan visible, igual todavía no estaba tan visibilizada. Y bueno, todo esto permitió que se visibilice y que la gente se interese más, y por eso también aparecen más pedidos de talleres y de esas cosas. Y eso es bueno, muy bueno. Claro que sí, y Angelina, bueno, y la gente ya se puede inscribir, por supuesto, este año. No sabemos todavía cómo va a ser, todo sigue siendo una incertidumbre, pero claro, por lo pronto las inscripciones están abiertas. Por lo pronto, hasta el momento, lo que yo tengo entendido es que está abierta la inscripción para niños. Sí. El de adultos, como nuevamente tenemos que organizarlo con instructores sordos de Santa Fe, está en organización. Bien. Pero bueno, la idea es que sí, este año se propuso con el instructor sordo que vendría de Santa Fe, que ya vendría a ser uno solo, que le quedó encantado de cómo se trabajó acá en Sunchales, con la gente de Sunchales quedó muy contento, entonces quiere venir a trabajar nuevamente, ya de manera individual, porque si no, nosotros íbamos una conexión con CEDILSA, que es el Centro de Difusión de la Lengua de Señas de Santa Fe. Pero es una institución, entonces mandan a los intérpretes que ellos quieren, digamos. En cambio ahora vamos a trabajar individualmente con una persona instructora que se recibió hace muy poquito, es un chico joven que tiene muchas ganas de enseñar su propio idioma y de conectarse sobre todo con la gente de aquí. Entonces, junto con él vamos a trabajar, la idea es continuar con el segundo nivel, que es lo que quedó truncado con el 2020, exacto, y empezar un nuevo nivel de adultos a partir de la ordenanza que salió hace muy poquito también y que determina que los empleados municipales tienen que manejar la lengua de señas argentina. Tienen que tener un cupo al menos, ¿no? Claro, que por lo menos algún empleado municipal maneje, volvemos a lo mismo, no estamos hablando de un intérprete en lengua de señas, sino un manejo cotidiano, pero que sepa cómo manejarse con la persona sorda y que sepa las señas básicas y demás, para que en el momento de llegarle a alguien en las instituciones que dependen de la municipalidad puedan dar su servicio. Bien. Pero para eso tienen que formarse y para poder formarse tenemos que brindarle un espacio de formación. Entonces la idea es concretar esos distintos espacios en un solo proyecto, pero concretarlo con el instructor sordo que vendría de Santa Fe. Bien, clarísimo. Así estamos con todo. Es una deuda pendiente que tengo, así es que bueno, veremos. Está bien. Veremos si la podemos Buenísimo, cumplir. Estás completamente invitada.